¿Qué pasará en el nuevo episodio? Serkan se enteró de que Kiraf es su padre. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Le dirá Eda a Kiraf que su padre es Serkan Bolat? ¿Estarán Eda y Serkan juntos de nuevo? ¿Burak le contará su amor a Eda? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, los que dicen Serkan deberían saber que Kiraf es su padre. No olviden compartir nuestro video. Con el paso del tiempo, Serkan y Kiraf comenzaron a acostumbrarse el uno al otro. A Serkan también le gusta la aparición de hábitos armoniosos. El hecho de que Kiraf deambulara mucho y estuviera en contacto constante con Serkan ayudó al dúo a acostumbrarse el uno al otro. En particular, Kiraf estaba muy complacida de haber alentado a Kiraf y la hizo disculparse, y abrazó a Serkan. De hecho, el punto más importante aquí es el no debes hablar con extranjeros. De Serkan. Después de que Kiraf dijo, ¿eres extranjero? Era una pregunta. Serkan, que estaba muy molesto por la partida de Eda, sintió el dolor de no poder volver a verlo después de encontrar los zapatos de Kiraf. En este caso, Serkan se dará cuenta de cuánto ama a Kiraf. Especialmente con la declaración de Eda de que ella es el padre de Kiraf, Serkan querrá pasar más tiempo con él actuando conscientemente. El próximo objetivo principal será hacer que Kiraf se acostumbre bien a Serkan. Kiraf todavía no sabe quién es su padre. Eda y Serkan no explicarán inmediatamente esta situación a Kiraf. Porque Cherry sueña que su padre es astronauta. Después de un tiempo, cuando la relación entre ellos aumente, Kiraf querrá que su padre sea Serkan. Sin embargo, en este periodo de tiempo, continuarán los altibajos entre Serkan y Eda. Eda no puede olvidar lo que hizo Serkan. Por lo tanto, Eda no aceptará a Serkan de inmediato. Serkan tendrá que trabajar duro para arreglar su relación con Eda. Sin embargo, tiene una muy buena razón para pasar tiempo con Eda en el próximo periodo. Kiraf será la persona que unirá a Eda y Serkan a partir de ahora. Pero de vez en cuando está Burak, que hace todo lo que puede por Eda y Kiraf. Aunque Aizer y Melo quieren que Burak y Eda estén juntos, Burak es consciente de algunas cosas. Por eso no puede ir a Eda y contarle su amor. Porque piensa que la respuesta que obtendrá a cambio será no cuando la diga. Sin embargo, Burak aún enfrentará esta situación. Pero existe la posibilidad de que suceda algo así. Creo que Eda intentará casarse con Burak debido a Serkan en los próximos episodios. Por supuesto, veremos juntos que Serkan lo impidió. Puede compartir y discutir lo que piensa al respecto en los comentarios. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Denifam llama a Eda y le dice que está en la suite. Cuando llega a la suite Eda, Serkan viene tras ella. Y muestra su elección perdida. Cuando Serkan muestra el pico, Eda pide el pico. Sin embargo, Serkan no da la opción y dice que la quiere locamente y que está enamorado de ella. Le dice a Eda que admita que no puede olvidarla, o no le dará a elegir. Eda se enoja mucho y grita como decirle algo así después de lo que hizo. Quiere irse de ahí, pero Serkan sostiene a Eda y lo besa en los labios. Luego se disculpa, diciendo que fue más allá de sus límites y siguió adelante. Sin embargo, esta vez, Eda sostiene a Serkan y la besa largamente en los labios. Luego deja a Serkan diciendo que yo tomo las decisiones entre nosotros, no tú. Aidan y Seifi entienden de quién es la hija Kiraf. Sin embargo, no quieren aceptarlo. Vuelven al hotel con Seifi para aclarar esta situación. Kiraf dice que Melo no es su madre, es un juego y pueden encontrar una madre para el juego si quieren. Al escuchar esto, PRL intenta salvar la situación. Sin embargo, Engin también sospecha que Melo no es la madre de Kiraf. Serkan no suelta a Eda. Y dice que no se apartará de su lado hasta que se perdone a sí mismo. Sin embargo, Eda recuerda que no aceptará esto y que ha mantenido su trabajo antes y que el motivo de su adoración es el trabajo. Luego, Eda va a hablar con Melo y le dice que besaron a Serkan. Mientras tanto, Serkan le dice a Engin que se besaron y lo que pasó. Mientras Eda piensa en que Kiraf y Serkan pasarán tiempo juntos, Serkan dice que si pasa tiempo con Eda, algo podría volver a suceder. Engin llama a Erdem al hotel para investigar a Kiraf. Mientras Eda y Melo intentan hacer que Kiraf coma algo, el teléfono llama. Cherry necesita ser vacunada. Al escuchar esto, Kiraf huye de inmediato. Mientras tanto, Serkan pasa. Eda pensó que vendría por él, pero Serkan lo saludó y pasó. Kiraf, por otro lado, ve a Aidan y Seifi mientras huyen. Aidan pregunta quién es su madre, de quién sospecha en ese momento. Sin embargo, justo en ese momento, Melo se pone al día y se lleva a Kiraf en el último momento. En ese momento, llega la señora Denif. Y dice que quiere hablar sobre las telas que ordenó.
Serkan siempre está cerca para volver loca a Eda, pero se aleja sin decir nada. Eda está muy enojada por esta situación. Serkan ve a Pina en su camino y le pide que le diga a Eda que no está trabajando. En cambio, pone todo el trabajo en Engin por hoy. Eda encuentra a Pina y le pregunta por Serkan. Cuando Eda dice que Serkan no está trabajando hoy, Eda llama a Serkan. Cuando Engin está hablando por teléfono, primero se sorprende y luego inmediatamente encuentra a Engin. Eda llega a Engin en la piscina cubierta y Serkan llega en ese momento. Le dice a Eda que no está trabajando para hoy. Eda se marcha. Denizam y Aidan comienzan a examinar las telas. Sin embargo, el propósito de Denizam es hablar sobre Serkan. Aidan nunca podrá deshacerse de Denizam. Eda realmente quiere trabajar con Serkan e intentar que Serkan se acostumbre a Kiraz. En ese momento, llega Kiraz y dice que Serkan Bolat está en la piscina y que quiere entrar. Eda aprovecha esta oportunidad y prepara a Kiraz. También se ha preparado. Cuando Serkan ve a Eda entrando en la piscina, queda impresionado por su belleza. Inmediatamente nada hacia ella. Mientras tanto, Kiraz llega a la piscina y le pide a Serkan que le infle los brazaletes. Kiraz está impaciente. Mientras Kiraz se impacienta, Serkan se vuelve loco. Kiraz le pide a Serkan que recoja su cabello. Pero como no lo sabe, llama a Engin y los dos tratan de recopilarlo. Sin embargo, simplemente no pueden. Finalmente, Eda cobra. Kiraz sigue volviendo loco a Serkan. Entonces llega Melo. En poco tiempo, enfurece a Serkan. Aidan entra en la mente de Pina y la convence de que mire la identidad de Kiraz. Serkan se aburre cuando el negocio de Qatar tiene problemas. Porque su objetivo es demostrarle a Eda que no es un adicto al trabajo. Sin embargo, este trabajo es muy importante. Y tiene que volver a Estambul para ocuparse de este asunto. En ese momento, cuando se conoció la noticia de que los empresarios italianos llegarían temprano a Eda, la sala quiso ir a Estambul para hacer los dibujos que faltaban. Esta situación es muy útil para Serkan. Mientras tanto, envía las fotos de identidad que tomó en Pina a Aidan. Y Aidan se da cuenta de que Kiraz es la hija de Eda. Engin quiere hacerse una prueba de ADN para entender que Kiraz es la hija de Serkan. Para ello, llamó a Erdem y le pidió que le quitara el pelo a Kiraz. Eda quiere ir a Estambul tanto por trabajo como para pasar tiempo con Serkan. También quiere llevarse a Kiraz con él usando la situación como excusa. Mientras Kan y Kiraz están jugando, Erdem viene y dice que juguemos el juego de tirarse el pelo. Los niños no juegan, pero Erdem tira del cabello a Kiraz. Kan y Kiraz se enojan mucho con él. En ese momento, llega Eda, Erdem se lleva a la niña y a Kiraz. Mientras están a punto de salir a la carretera, se dan cuenta de que el coche de Serkan es para 2 personas. Por eso Eda y Kiraz partieron con el coche de Burak. Serkan se enoja mucho por esta situación. Cuando Erdem llega y le cuenta a Engin lo que pasó, Engin se enoja mucho. Mientras habla de los eventos, PRL viene detrás y sospecha que están planeando algo. Eda y Kiraz llegaron a la casa de Serkan. Serkan quiere iniciar el negocio, pero Kiraz quiere cuidar de los caballos con Serkan. Serkan dice que tiene un trabajo y no puede ocuparse de él. Kiraz desaparece por sí sola. Mientras Serkan se ocupa de sus asuntos, Eda los deja solos a él y a Kiraz. Kiraz causa confusión mientras deambula por Serkan. A Serkan, en cambio, no le gusta nada. En cada oportunidad, Kiraz hace preguntas e intenta hablar con Serkan. Serkan, por otro lado, no puede concentrarse en su trabajo sin decirle algo a Kiraz. Kiraz pintó para Serkan. Sin embargo, a Serkan no le importa esta imagen y se la mete en el bolsillo. Eda está muy molesta porque Serkan nunca miró la foto. Mientras tanto, los clientes italianos llaman y Eda se ve obligada a entrevistar. Le pide a Serkan que se encargue de Kiraz. Una vez terminada la reunión, se levanta para llamar a Kiraz. En ese momento, Serkan y Kiraz fueron al mirador a comer algo. Kiraz logra molestar a Serkan con sus acciones. Sin embargo, algunos de sus hábitos le gustan porque son como él. Pero no pueden ponerse de acuerdo sobre su comida. Serkan se enoja cuando le dice que quiere las albóndigas que le dice primero. Entonces viene Eda y pregunta por el menú. Serkan se enoja mucho. Serkan se sorprende mucho cuando dice que quiere albóndigas para que Eda no se enoje. Comen su comida y parten. Cuando hablan de la vacuna en el camino, Kiraz se asusta mucho. Además de eso, cuando hay una narración realista de Serkan, Kiraz se asusta. Sin embargo, cuando regresan a casa, Melo y Burak hacen un buen espectáculo. Luego recibe su vacuna. Mientras tanto, vienen PRL y Engin. Y dice que Erdem puede cuidar a los niños y que cualquiera puede venir a cenar.
La gente de la casa acepta esta oferta. Sin embargo, mi amor le dice a Eda que Burak no vendrá a la cena. Mientras tanto, cuando le pregunta cómo están las cosas con Serkan, responde que no podría escapar. Burak dice que tiene una casa en Seferihisar y que puede ir allí. Eda dice que quiere pensar un poco. Desde atrás, Melo y Aifer los escuchan. En particular, se preguntaron si Burak le había hablado de su amor. Sin embargo, Eda dice que no siente nada por Burak. Por la noche, todos están preparados para la cena y se reúnen lentamente. Cuando Denifam vino a cenar, los camareros que la seguían se pusieron las máscaras de Serkan. Todos están muy sorprendidos por esta situación. Sin embargo, Eda y Serkan aún no han venido a la cena. Después de un rato, aparece Serkan. Eda está justo detrás de ella, y cuando ve a los camareros enmascarados y al verdadero Serkan, de repente no sabe qué hacer y se desmaya de la emoción. Mientras tanto, Serkan evita que Eda se caiga. Serkan pone a Eda en el sofá para que se despierte. Cuando Eda se recupera, Serkan está a la cabeza. Cuando Eda ve mucho a Serkan frente a ella, dice que cree que tiene una pesadilla y se desmaya. Serkan, por su parte, se burla de esta situación interpretándola como me ves en todas partes por tu amor. Más tarde, de camino a cenar, ven una botella en el mar. Pensando que habrá un mensaje dentro, toman la botella para abrirla. Mientras tanto, todos los esperan. Y Aidan los ve juntos. Reciben el mensaje dentro de la botella. Serkan comienza a leer. Escrito por una persona llamada Sarneb. Sin embargo, escribió cosas tales que describe exactamente a Eda y Serkan. Están muy impresionados. Serkan dice, ojalá fuera tan talentoso como la persona que escribió este artículo, lo habría escrito para ti. Cuando Eda quedó impresionado por lo que estaba escrito y preguntó, ¿qué dirías si intentáramos de nuevo y quisiéramos un hijo? Serkan dijo, somos suficientes para nosotros. ¿Cuál es la necesidad de un hijo? Dice. Eda dice que esto está mal de todos modos. En ese momento, la gente de la cena se emborrachó y se desordenó. La comida no sucedió y todos se fueron a casa. Al día siguiente, Kiraf y Serkan se juntaron. Mientras Kiraf estaba molesta porque rompió el vidrio, Serkan también rompió mi corazón por Kiraf. Pero él dice que me estoy enfrentando. Ante esto, Kiraf se disculpa con la persona que rompió el vidrio. Por esta razón, Kiraf abraza a Serkan diciéndole, me enseñaste a ser valiente. Tú eres mi héroe. Cuando Serkan dice que no abraces a extraños, Kiraf, ¿eres extranjero? Y sale de allí. Esta situación agrada mucho a Serkan. Aidan y Engin entendieron lo que estaban haciendo y decidieron actuar juntos. Acto seguido, toman el cepillo de dientes de Kiraf y la pajita de jugo de naranja de Serkan y los envían a pruebas de ADN. Eda le dice a Denifam que quiere dejar su trabajo e irse y que no debería decírselo a Serkan. Sin embargo, Denifam transmite inmediatamente esta situación a Serkan. Serkan dice que definitivamente no debería permitir esta situación. De lo contrario, dice que él también irá. Ante esto, Denifam tiene que aceptar lo que quiere Serkan. Y no acepta a ninguno de los arquitectos paisajistas entrantes. Por supuesto, al final, Eda se da cuenta de que estos son todos los planes de Serkan. Inmediatamente va a Serkan y se enoja y expresa por qué le hizo esto y que quiere ir. Ambos se enojan el uno con el otro y se van. Todos a su alrededor ahora están de acuerdo en que Kiraf es la hija de Eda. Especialmente cuando pensaron que era el cepillo de dientes de Kiraf e hicieron una prueba de ADN del cepillo de dientes de Khan. El resultado sorprendió a todos. Según el resultado, creen que el padre de Kiraf es Engin. Sin embargo, dado que el pincel es de Khan, resulta que el resultado es correcto. Pero, ¿quién es el padre de Khan? No el de Kiraf. Kiraf perdió su collar en la playa y mientras lo buscaba, Serkan vino y lo encontró. Kiraf le dice a Serkan, voy lejos, encuéntrame también. En ese momento, Eda llega y se lleva a Kiraf. Aunque Serkan expresa que no quiere que ella se vaya, Eda dice que tiene que hacerlo, toma a Kiraf y se va. Por la noche, todos los preparativos están terminados. Eda se despide de todos, se lleva a Kiraf y se va con Burak. En el camino, Eda y Kiraf hablan sobre Serkan. Mientras tanto, Aidan y Engin obtienen el resultado de ADN correcto. Ahora es seguro que el padre de Kiraf es Serkan. Quieren informar a Serkan lo antes posible. Sin embargo, Serkan apagó su teléfono. Por eso nadie puede llegar a él. Serkan llega a Eda en ese momento, pero Eda se ha ido. Cuando Serkan se sube desesperadamente a su coche, ve los zapatos de Kiraf en la guantera. Kiraf le ha dejado una pista para que se encuentre a sí mismo.
Mientras Serkan va a su habitación y piensa en los zapatos, de repente Da llega y dice, soy la madre de Kiraf y tú eres su padre. No olvides dar me gusta en nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.